¿Por qué? Agrandar. ¿De dónde están los solistas? No, esto. No es. ¿Quieres estar con audio y micrófono? Buenas noches, profe. Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Muy buenas noches, profe. Le habla Germán Montevilla. ¿Cómo está, don Germán? Un gusto. ¿El resto me escucha? ¿Me confirman, por favor? Sí, Lice, le Buenas escucho. noches. Muy bien, buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestra segunda sesión. De forma inmediata vamos a iniciar, ¿listo? Entonces, la otra noche hemos visto la parte fundamental, la parte básica, ¿no? Ahora vamos a empezar a subir contenidos, a desarrollar evaluaciones y lo que es inscripción de estudiantes, ¿no? Antes de empezar, no sé si tienen alguna duda, consulta respecto a lo que hemos visto. Profe, ¿Sí? discúlpeme, profesor. He estado de viaje, como le escribí, entonces no he podido, prácticamente es mi primera asistencia. Entiendo que está colgado y vamos a poder ver en la grabación, ¿verdad? Sí, está en el grupo, ya les he compartido también. Ya, muy bien, profe, y luego estaré rectificando mi contraseña. Creo que no es el correcto mi contraseña. Luego será. Muchas gracias, profe. Listo, muy bien. Bueno, entonces empezamos, ¿no? La otra noche hemos empezado a crear un curso. De hecho, hemos creado metodología de la investigación, ¿sí? ¿Cómo hemos hecho, no? Hemos entrado con nuestro password, ¿sí? Y hemos dicho que hay dos formas de crear un curso, ¿no? Entonces, lo primero para poder crear, ¿no? Por ejemplo, aquí no está habilitado nada, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es
activar edición, ¿sí? Activamos edición. Ahora sí, ya tenemos todas las funciones activadas, ¿no? Por ejemplo, aquí ya tenemos agregar otro curso, ¿sí? Entonces, al hacer clic aquí, nos abre una ventana. Vamos a hacer otro de nuevo, ¿sí? Profesor, no se ve en lo que usted está compartiendo en la pantalla. A ver. Se ve, profe, se ve, licenciado. Sí, está bien. Ahorita estoy verificando. Actualice su equipo o su conexión a internet, por favor. ¿Cómo será hoy? Ya, seguimos avanzando mientras Germán va rectificando, ¿sí? Entonces, aquí ponemos el nombre largo y aquí el nombre corto. Por ejemplo, el día de ayer hemos visto matriculación masiva, ¿verdad? Y les he pasado una plantilla, ¿no? Y ahí dice course, dice, ¿no? Y ahí está el nombre, dice, he escrito Aymara, ¿no? Tienen que colocar el nombre corto ahí, no el nombre largo, ¿ya? Entonces, para eso nos sirve. Ahorita les voy a mostrar. Entonces, se va a llamar práctica 2, se va a llamar nuestro curso, ¿ya? Práctica 2, ¿no? Entonces, aquí voy a colocar como nombre corto 2, ¿ya? Y esto ya hemos visto, ¿no? Cómo configurar y todo lo demás, ¿no? Simplemente ponemos guardar. Ahora, al guardar, aquí está, ¿no? Práctica 2. Ya está nuestro curso. Ingresamos a nuestro curso. Ahí está el nombre corto. ¿Logran ver? ¿Sí? Después del icono está el número 2. Eso es el nombre corto, ¿sí? Si ingresamos a otro curso, voy a ingresar, por ejemplo, a el otro curso, ¿no? Metodología de la investigación. Hemos puesto nombre corto, metodología-1. Entonces, eso tienen que colocar en el nombre del curso cuando hagan matriculación masiva, ¿ya? Entonces, en un momento retomamos ahí, ¿sí? Ahora bien, una vez que tenemos ya creado nuestro curso, entramos y desde ahí tenemos que manipular, ¿no? Ahora, por ejemplo, ¿no? Tengo desactivada mi edición, ¿sí? Voy a desactivar. Entro al curso, básicamente no tengo ninguna función, ¿sí? Soy un estudiante más que no puedo hacer nada, ¿no? Entonces, primero tengo que activar edición. No se van a olvidar, ¿sí? No se van a olvidar. A veces, ¿no? Para que vean para ver, digamos, cómo van a ver los estudiantes, se cambia de rol, ¿sí? Voy a cambiarme de rol a estudiante, ¿sí? A estudiante. A estudiante y voy a ir a inicio de sitio y voy a entrar al curso, ¿sí? Aquí, como pueden ver, estoy como estudiante, ¿no? Aquí creo que cambia rol. Nuevamente voy a hacer. Porque no me ha dejado, ¿no? Ahora estoy como estudiante, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si trato de hacer aquí clic, no me da la opción, ¿no? No me da la opción. Entonces, ese es otro de las dificultades que siempre tienen, ¿no? Cambian a estudiante, ahora directamente quieren volver a activar. No, no les va a dejar, ¿no? Entonces, primero tienen que volver a su rol normal. Entonces, hacen clic en volver a rol normal. Ahora sí, recién se habilita activar edición. ¿Sí? Entonces, eso también van a tomar en cuenta, ¿sí? Ahora que tengo activada la edición, por ejemplo, ya puedo hacer todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a borrar esto, ¿no? Entonces, ya lo he borrado, ¿sí? Y aquí voy a colocar un foro, ¿sí? Entonces, voy a colocar un foro de presentación personal, ¿ya? Entonces, voy a colocar aquí el título. No he seleccionado bien. Ahí está. Foro de presentación personal. ¿Listo? Y aquí doy mis indicaciones, ¿no? O yo me presento primero y ya está, ¿no? Ahora, aquí es importante, ¿no? Siempre lo más fácil para el estudiante, para el docente es debate sencillo, ¿sí? Debate sencillo. Hagamos la prueba, por ejemplo, estaba por default para uso general. Digamos se han olvidado, ¿sí? Se han olvidado y han creado, ¿no? Vamos a guardar. ¿Cómo van a ver los estudiantes, no? Entonces, por ejemplo, entran, ¿sí? Y no les da la opción para responder. Entonces, cada estudiante tiene que crear un nuevo foro. No sé si en algún curso les ha pasado. Pues aquí ponen el título y aquí ponen su presentación personal, digamos, ¿no? Y envían al foro. ¿Y cómo se va a crear? ¿No? Ahora vamos a ver, ¿no? Ahí está. Vamos a volver nuevamente a general.
Ahí está el foro de presentación. Digamos, yo tengo que revisar, ¿no? Soy docente, ¿no? Hago clic y va a haber varios foros, ¿no? Entonces, estudiante tantos ha creado uno, estudiante tantos ha creado dos, ¿no? Entonces, para algunos, cuando es secreto, tal vez, ¿no? O sea, puede ser bien, digamos, ¿no? Pero el docente tiene que entrar uno por uno y contestar, ¿no? O calificar. Entonces, no es recomendable utilizar esa forma de foro, ¿sí? No sé si me dejé entender, ¿se entiende esa parte? Entonces, cuando creen un foro, siempre traten de utilizar el debate sencillo, ¿sí? Entonces, aquí colocan el título del foro, aquí las indicaciones, ¿sí? Y aquí colocan debate sencillo, ¿sí? Debate sencillo. Entonces, cuando ponen guardar y regresar al curso, es esto el curso, el foro que hemos creado, ¿no? Entonces, el estudiante entra y tiene la opción de responder, ¿no? Responder. Entonces, la cosa es que ahí mismo como un chat se va armando, ¿sí? La conversación, ¿no? Entonces todos pueden leer, todos pueden acceder y para el docente básicamente es fácil de poder manejar, ¿no? No estar haciendo clic uno por uno, ingresando a cada uno, ¿no? Por ahí nos olvidamos alguno. Entonces el trabajo se duplica. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Sí, hola, ¿me escucha? Sí, le escucho. Hola, ¿me Sí, sí, escucha? sí, le escucho. Licenciado Román, bueno, desde acá, desde la capital Perla del Acre, Pando Cobija, primeramente saludarle a todos los compañeros y a su persona. Oh, muchas gracias. Pues prácticamente, en principio, quiero agradecer por la cobertura que nos da por este medio y a la vez también la cobertura que nos da para poder apropiarnos más de lo que es esta plataforma Moodle. Prácticamente viéndolo, es muy interesante prácticamente las posibilidades y las cualidades que tiene. Me he dado un poco de tiempo para poder explorarlo y también de la misma forma observar los videos tutoriales que ha hecho usted y está adjunto a los cursos programados y los materiales disponibles como corresponde. Prácticamente ahí está muy claro, paso por paso, así como en este momento usted está explicando en lo que es la creación del curso y todos los instrumentos que se puedan manejar en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Ok. Pero, licenciado, yo soy la persona que le estaba insistiendo ayer, antes de ayer, porque tengo un problema y pues la cual no me permite, hoy mismo casi toda la tarde estuve entretenido a poder querer forzar, digamos, para incorporar todas las actividades que nos han dado como tarea para hoy día. Entonces, prácticamente no sé si en dónde está el error o dónde está o no sé si en mi máquina, no sé, no encuentro el error prácticamente en que no me permite incorporar actividades. Y si usted en este momento me permite, pues yo con mayor gusto yo le comparto y todo el procedimiento y una y otra vez yo lo he revisado el video, entonces el procedimiento mismo así paso por paso y prácticamente no me sale en sí. Entonces, eso es mi consulta, licenciado Román, si me A ver, permite, ¿no? ya, a ver, hagamos lo siguiente. Ayer me ha compartido, ¿ve? Sí, Trabajaremos sí, en tu plataforma, trabajaremos, ¿te parece? claro, Mándame un mensajito ahorita por WhatsApp para que, o sea, ya, tengo un montón de mensajes, entonces para que ubiques perfecto. rápido y vamos a trabajar directamente en tu plataforma. ¿Listo? Vamos a crear otro curso. ¿Ya? Muchísimas gracias. Enseguida lo mando, licenciado. Muy bien. Mientras me va mandando su compañero, ¿tienen alguna duda, consulta? ¿Hasta aquí? ¿Todo está Sí, claro? Sí, sí, adelante. buenas noches. Buenas noches a todos. Profesor Román, buenas noches. Bien, Buenas la noches. consulta, tengo, bueno, varias preguntas, pero quisiera hacerlas una por una. Lo primero que quiero consultarle a tiempo de hacer nuestra tarea para el día de hoy es acerca del banco de preguntas. ¿Cómo ¿Sí? es que puedo organizar este banco de preguntas y si puedo importar de otros sistemas tal vez o de otras plataformas
similares, preguntas para tenerlas en la plataforma que estoy utilizando y que lógicamente me va a servir para realizar el cuestionario. Primera pregunta. Segundo, el uso del glosario. Comentando con algunos colegas, me decían que es un instrumento muy bueno para poder, sobre todo, hacer evaluaciones de grupos colaborativos. Y me gustaría ver un ejemplo del manejo del glosario. ¿Ya? Y tercera pregunta, disculpando por favor mi insistencia, he visto que usted maneja la plataforma de 1000 aulas con una presencia un poquito más bonita, más elegante, más dinámica. No solamente es ese color blanquecino, color hueso, sino que he visto que además al fondo le agrega un fondo, ¿no? De pequeñas burbujitas, una cosa bastante bonita, simpática a la vista, ¿no? Para no ¿Ya? hacer que sea la plataforma muy plana, sino que sea mucho más vistosa. ¿Cómo es que logra este efecto? Bueno, muchas gracias. Ya, muy bien. Ahora vamos a ver todo lo demás, ¿ya? Respecto a lo que es el fondo, todo eso, 1000 aulas maneja la última versión de Moodle, ¿sí? Y la última versión, te permite crear ese tipo de aspectos. Ahorita también vamos a hacer, ¿ya? Ahora, respecto al glosario, ¿sí? Sí puede ser, tiene glosario, tiene libro, tiene Wikipedia, tiene varias herramientas Moodle, pero lamentablemente no es tan funcional, ¿no? Tal vez para algunos sí, ¿no? Tal vez Wikipedia podría ser más funcional que glosario. Entonces, glosario, su nombre mismo dice, solamente es para poder desarrollar, digamos, las definiciones o conceptos de palabras, ¿no? Entonces, podías dar, ¿no? Entonces, cada quien desarrolla, digamos, 10 palabras, digamos, ¿no? Entonces, tal vez de esa forma podían trabajar, pero no veo tanta funcionalidad, ¿sí? Pero de todas formas vamos a ver, ¿no? Entonces, no se preocupen, ¿ya? El banco de preguntas. Eso también lo vamos a hacer, ¿no? El banco de preguntas sí es funcional. Por ejemplo, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, tenemos primer parcial, ¿no? Segundo parcial, tercer parcial. Y en el primer parcial, digamos, tenemos, ¿cómo se dice? 10 preguntas, digamos, ¿no? En el segundo también tenemos 10 preguntas, ya tenemos 20 preguntas. Pero como es virtual el examen, yo puedo, digamos, yo soy participante, ¿no? Yo doy el primer examen, ¿sí? Y como me dan las respuestas, yo puedo capturar, ¿no? Y pasar a mis compañeros las respuestas, ¿verdad? Porque al momento de terminar mi examen me da los resultados, ¿no? Y me dice qué pregunta está mal, qué pregunta está bien, cuál era la respuesta correcta. Y si yo tengo solamente 10 preguntas, entonces yo paso y obviamente todos mis compañeros lo van a hacer bien, ¿sí? Lo van a sacar, van a tener buena nota, ¿no? Entonces, banco de preguntas sirve, digamos, yo inserto 100 preguntas y programo de tal forma que salga de forma aleatoria, ¿no? Entonces, yo doy el primer examen, yo me saco, digamos, 10 sobre 10, paso a mis amigos y la probabilidad de que salgan las mismas preguntas es mínima, ¿no? O puedo insertar 100, 200, 300 preguntas, ¿no? De tal forma que no se repitan las preguntas para todos los estudiantes. Para eso sirve el banco de preguntas. Es muy funcional. En un momento más vamos a ver banco de preguntas. No sé cuál más era su pregunta. Creo que es todo, ¿no? Sí, muchas gracias. Muy bien. No logro ver. Ya, entonces estamos ingresando a su plataforma que ha creado su compañero, ¿sí? Me ha facilitado su acceso. Ahora, esto es 1000 aulas, por ejemplo, ¿no? 1000 aulas. Ahora, como ven, la funcionalidad es el mismo, ¿no? Entonces me voy a inicio de sitio. Entonces, su compañero, por ejemplo, ha creado un curso que se llama Teoría de los Procesos, ¿sí? No vamos a manejar eso y vamos a crear otro, ¿sí? Pues como ven, aquí no nos aparece, ¿no? Entonces, nos vamos, aquí está, hacemos clic y activar, o en este caso, activar edición, ¿sí? Clic, ya hemos activado edición.
Y ya tenemos habilitado para agregar otro curso. Hacemos clic y aquí vamos a crear nuestro curso, ¿sí? Entonces, estamos creando nuestro curso. No vamos a repetir el proceso, ¿sí? Entonces, simplemente voy a crear. Como pueden ver, ahí ya está creado mi curso, ¿sí? Ingreso y tiene todas las funcionalidades que con la otra plataforma, ¿sí? Por ejemplo, editar, borrar, ¿no? Ya está, ¿no? Aquí vamos a crear un foro, ¿sí? Aquí vamos a crear un foro de presentación personal, como hemos hecho, ¿no? Entonces aquí me salí, ¿no? Ahí está, foro. Presentación personal, ¿no? Y aquí escribo las indicaciones, ¿no? Y debate sencillo, ¿sí? Debate sencillo, simplemente guardar. Como pueden ver, aquí ya está la presentación personal, ¿ya? Primer elemento, ¿no? Ahora, vamos a trabajar aquí, ¿no? En este caso tenemos 4 secciones, ¿no? Y aquí vamos a trabajar por unidades, ¿ya? Unidad 1, digamos, se llama introducción, ¿ya? Introducción. Con Enter voy a guardar. Recuerden, ¿no? A ver, vamos a hacer la prueba. Si lo dejo ahí, no se guarda, ¿sí? Pero si yo lo pongo, voy a escribir nuevamente y pongo Enter, recién se cambia, ¿sí? Recién se cambia. Ahora, ahí está, ¿no? Ahora voy a insertar. Ayer, por ejemplo, en el foro, no era ayer, era el día miércoles, uno de sus compañeros me pregunta, ¿cómo inserto el link del WhatsApp? Me dice, ¿no? Entonces, para insertar el link WhatsApp, pueden utilizar esta consulta, pueden utilizar esta página, ¿sí? O incluso pueden utilizar esta etiqueta, ¿sí? Entonces, cualquiera, ¿no? Por ejemplo, yo utilizo esto, ¿sí? Por ejemplo, más elegante se vería con esto, ¿no? Con etiquetas, ¿no? Vamos a utilizar la etiqueta, ¿no? ¿Cómo hacemos, no? Entonces, por este medio, ¿no? Aquí escribo, ¿sí? Digamos, este es el link, ¿sí? ¿Cómo hago que sea link? Por ejemplo, si guardo así, solamente va a ser letras, ¿no? Entonces, selecciono el link, ¿sí? Eso es, digamos, mi link, ¿no? Y este cadenita, parece cadenita, ese es el link, ¿sí? Hago clic y me sale introducir URL. Aquí voy a introducir el URL. Por ejemplo, aquí tengo uno, voy a introducir eso. Abrir en una nueva ventana, ¿no? Crear enlace. Y como pueden ver, ya ha cambiado de color, ¿sí? Entonces, ponemos en este caso, guardar. Puedo poner más elegante, ¿no? Negrilla, puedo agrandar la letra, ¿sí? Ahí está, ¿no? Entonces, si hago clic aquí, como he insertado un link de WhatsApp, me manda, por ejemplo, a WordPress oficial, ¿no? Entonces, esa es la forma de insertar, ¿no? No sé si está el participante que me ha preguntado eso, ¿no? Eso es la primera forma, ¿no? Ahora vamos a insertar recursos, ¿sí? Entonces, como en el video ya habrán visto, tenemos como herramientas 2 partes en Moodle, ¿sí? Tenemos lo que es actividades y tenemos lo que son los recursos, ¿sí? Las actividades son de carácter evaluativo, de carácter para monitorear más que nada, ¿no? Tenemos base de datos, tenemos chat, tenemos consultas, cuestionario, encuestas predefinidas, foro, glosario, herramienta externa, lección, paquetes Scrum, taller, tarea, wiki, ¿sí? De todos estos, sinceramente, y yo ya casi he visto todos los posgrados, pregrados de Moodle, ¿qué es lo que se utiliza, no? El cuestionario para el tema de lo que es el examen, el foro para hacer debates y para hacer consultas, y tarea para el tema de lecturas, control de lecturas y todo lo demás, ¿no?
y de vez en cuando Wikipedia, ¿no? O el wiki, ¿no? Es como hacer un trabajo colaborativo. Es decir, más bien, es más funcional que un trabajo colaborativo, ¿no? Entonces, es parecido al Wikipedia, ¿no? Subimos fotos, subimos texto, ¿no? Entonces, pero todas estas herramientas solamente podemos ver aquí en esta plataforma, no es visible externamente, ¿sí? Entonces, sirve solamente en plataforma. Ahora, en tema de lo que son los recursos, los más utilizados es el archivo. El archivo sirve para subir PDFs, PowerPoint, Excel, Word, ¿no? Documentos, ¿no? Carpetas. La diferencia entre estos dos, ¿no? Archivo solamente puedes subir un archivo a la vez, ¿no? En carpeta puedes tener como una mini biblioteca, puedes subir 5 o 6 documentos a la vez, ¿no? Y se guarda en una carpeta, ¿sí? Etiqueta sirve para separar secciones, ¿no? Pero la funcionalidad es amplia. Por ejemplo, en este momento hemos utilizado y hemos insertado un link, ¿no ve? Yo inserto, por ejemplo, con esto lo que es la etiqueta, los videos, ¿no? Los videos. El libro es para editar un libro, ¿sí? Pero no les recomiendo, ¿no? Prefiero que hagan en PDF y lo suban su libro, ¿sí? Aquí pueden subir, ¿no? Tienen la opción de escribir, se les va a generar un índice, ¿no? Entonces, más o menos como un libro electrónico, pero estéticamente no es bueno, ¿sí? Entonces, perdón. Preferible trabajar en PDF, ¿sí? Página, si vamos a generar igual texto, parecido al libro, pero solamente aquí tenemos una página. Aquí tenemos varias páginas, ¿no? Entonces, cada página va a ser una hoja, digamos, ¿no? Una página también del libro, ¿sí? Podemos crear varias páginas. Un libro, digamos, de 150 páginas, pues aquí cada página va a estar en una página también, ¿ya? Paquetes de contenido IMS, eso nunca se utiliza, nadie lo utiliza. Y el URL quizá, ¿no? Eh, para colocar links externos, ¿no? De lecturas, videos, lo que sea, ¿no? Entonces, URLs. Ahora, de todo esto, ¿cuál se utiliza? Archivo, etiqueta a veces y URL, ¿no? Eso es lo que se utiliza, ¿no? En nuestro medio, ¿sí? Ahora, recuerden, ¿no? Tal vez podemos estar viendo uno por uno, ¿no? Pero recuerden, hacen clic a cualquiera, entonces les da la descripción para qué les sirve, ¿no? Por ejemplo, me preguntaban del glosario, ¿no? Entonces hacemos clic, glosario, y nos dice, el módulo de actividad glosario permite a los participantes crear y mantener una lista de definiciones de forma similar a un diccionario o para recoger y organizar recursos o información. El profesor puede permitir que se adjunten archivos a las entradas del glosario. Las imágenes adjuntas se mostrarán en la entrada, ¿sí? Entonces, sirve para que los estudiantes puedan desarrollar, ¿no? Generalmente en alguna materia a mí me tocaba en pregrado, por ejemplo, docentes y nos decían que al final del semestre me van a presentar un glosario de la materia, ¿no? Entonces, quizás se podía trabajar de esa forma, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Ahora vamos a trabajar, ¿no? Vamos a estructurar un curso, ¿sí? Vamos a subir un archivo, ¿ya? Y simplemente ponemos aceptar, ¿no? Y aquí colocamos el nombre. Vamos a poner presentación 1, ¿sí? Vamos a decir presentación 1, ¿sí? Puedo colocar aquí el título del texto, ¿sí? Ahora, aquí tengo que adjuntar en este caso, he puesto archivo, ¿no? No documento, ¿no? En todo caso, vamos a subir un PDF, ¿sí? Entonces recuerden, ustedes pueden arrastrar y soltar. Ahí está, estoy subiendo un PDF, ¿no? Me he equivocado, he subido archivo, pero igual, ¿no? Entonces ya tenemos un archivo, ¿no? Entonces el estudiante va a hacer clic y va a poder ver el PDF, ¿no? Esa es la forma, es la más fácil, la forma más fácil de poder insertar, ¿no? ¿Qué otra actividad más podemos tener? Videos, ¿no? Es lo que se usa. Utilicen etiqueta, ¿sí? Utilicen etiqueta. Simplemente ponemos clic y aquí nos sale esta opción, ¿sí?
Entonces nosotros aquí podemos escribir texto, ¿no? Como título encabezado. O simplemente no, ¿sí? ¿Y cómo ponemos video, no? Aquí es imagen, esta es la opción de video. Esto es para grabar audio, esto es para grabar video directamente, ¿sí? Entonces nosotros, en lo posible, traten de trabajar con hospedadores externos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo trabajo con YouTube, ¿sí? Entonces, de tal forma que no saturen. Recuerden, la primera sesión hemos visto de que todas las plataformas tienen espacio virtual limitado, ¿sí? Entonces, es mejor trabajar con enlaces externos, ¿no? Entonces, yo voy a colocar, yo me voy a entrar a YouTube, voy a buscar un video. Mientras está cargando video, les muestro, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí nos dice enlace, ¿no? Entonces, si coloco directamente aquí el link, aquí solamente nos va a aparecer el link. Ustedes tienen que colocar esta opción de video, ¿sí? Video. Entonces, ahora sí, a ver cuál colocamos. Este vamos a colocar. Ya tengo el link. Pueden colocar este link. O aquí también tiene los YouTubes la opción. Copiar. Y lo pego aquí, ¿no? Ya está. Insertar multimedia. Siempre les va a aparecer así, ¿no? No se preocupen. Guardar y regresar al curso. Y como pueden ver, ya tenemos el video, ¿sí? Entonces ya tenemos la presentación PDF, ya tenemos el video, ¿sí? ¿Qué más nos puede faltar? Un foro, ¿no? Ahora foro calificado, ¿no? No hemos hecho eso. Entonces vamos a hacer un foro en el cual... Buenas noches. Sí, Disculpe que le interrumpa. dígame. En esta parte, ¿solo se puede aplicar videos de YouTube o también se puede añadir de nuestro PC? Esa parte, por favor, ¿nos podría explicar? Se puede, ¿no? Por eso decía, traten de utilizar en lo posible de YouTube porque se va a saturar su espacio, ¿sí? Recuerden, hosting es un espacio virtual, ¿verdad? Pero ese espacio virtual es limitado, ¿sí? Entonces se va a saturar, ya no vas a poder subir más contenidos, ni los estudiantes van a poder acceder, ¿sí? Puedes subir, vamos a subir de hecho, ¿no? Ahí está, ¿no? Añadir una actividad, recurso. Yo voy a colocar el mismo procedimiento de etiqueta. Y voy a buscar un video, el más pequeño que tengo. ¿Sí? Sí, a ver. Estamos cargando. El internet está un poquito lento. Buenas noches. Esperamos un momento. Ya, esperamos un momento, ¿sí? Vamos a cancelar. Vamos a volver a intentar. Ahí está, ¿no? Entonces, como decíamos, simplemente hacemos clic, video, el mismo procedimiento, solamente que ahora aquí, en vez de colocar video, aquí el link, ponemos examinar repositorio, ¿sí? Examinar repositorio, y como no tenemos en esta plataforma, podemos buscar archivos recientes, archivos locales, ¿no? Por ejemplo, entonces no vamos a encontrar nada porque su compañero no ha subido nada. Entonces me voy a subir un archivo, ¿no? Hago clic ahí, la opción examinar. No sé si están viendo en este momento ustedes. Bien, está bien. Sí, entonces me da la opción, parece que no tengo videos, vamos a ver. Estoy buscando. Ya voy a encontrar ahora. Ahí está, ¿no? Por ejemplo, el video que tienen ustedes, ¿no? Sugerencias didácticas, ¿no? Que han visto en la parte introductoria, ¿sí? Entonces va a cargar un momento. ¿Sí? Esperemos que cargue, ¿no? Porque recuerden, tenemos 10 megas en 1000 aulas, ¿no?
Entonces, siempre tarda. Entonces, si van a subir, que sea de 2 minutos, 3 minutos el video, ¿no? Pero si va a ser de 10, 20 minutos, utilicen hospedadores externos, ¿ya? Ahí está. Y simplemente pongo insertar multimedia. Ahí está el video. Y ponemos guardar y regresar al curso. Ahí está, ¿no? Entonces, el primer video que hemos subido del YouTube. El segundo video que hemos subido directamente desde nuestro ordenador. ¿Sí? Entonces, sí se puede subir. ¿Ya? Ahora sí nos vamos al foro, ¿no? No hay más preguntas, ¿verdad? Foro. Pero este foro va a ser calificado, ¿sí? Hemos visto el foro, por ejemplo. Entonces, esto va a ser simplemente foro. Y aquí damos las indicaciones, las preguntas. Les decimos se va a ponderar, no sé, ¿no? De la misma forma, ponemos foro debate sencillo. Por la facilidad, ¿no? Si quieren, trabajan ustedes con otras formas de foro, ¿no? Ahora, para calificar hay que colocar aquí, ¿no? Donde dice calificación, hacemos clic. Aquí, en todo caso, en la segunda opción, ¿sí? La segunda opción. Dice no hay calificaciones, ¿no? Entonces, ustedes ponen promedio, número, calificación. Tenemos varias opciones, ¿no? Por ejemplo, yo utilizo el promedio, ¿no? Algunos pueden utilizar número de calificación, algunos calificación máxima. Ahora, ¿qué es esto, no? Promedio. Digamos, un participante ha hecho 5 intervenciones, ¿no? Entonces, cada uno, el foro, digamos, es sobre 10 puntos, ¿no? En uno se saca 5, en otro se saca 10, en otro 5, así. Entonces, sumamos y dividimos entre el total, pero no hacemos de forma manual, sino el sistema lo hace de forma automática, ¿sí? Número de calificaciones, digamos, tienen que participar 4 veces, ¿no? Entonces, solamente participa uno, entonces, ¿no? Automáticamente lo va a calificar. Obviamente, nosotros ponemos la puntuación, pero no tenemos que estar contando nosotros cuántas calificaciones tiene, cuántas participaciones, perdón, ¿no? Calificación máxima. Digamos, ha hecho 2 participaciones y en el uno se ha sacado 10 y en el otro 5. Entonces, solamente va a tomar la máxima calificación, ¿no? Entonces, ustedes ya verán cuál de ellos utilizan, ¿no? Entonces, yo utilizo, por ejemplo, promedio, ¿sí? Ahora aquí se me habilita, ¿no? El puntaje. Entonces, yo voy a decir que este foro es sobre 10 puntos, ¿no? Entonces, aquí yo puedo colocar fecha, limitar la calificación desde hasta, ¿no? Entonces, si le dejo así, no le va a aparecer al estudiante el fecha límite, pero si pongo aquí y aquí coloco las fechas, entonces va a decir hasta tal fecha es la actividad pasada, eso no va a poder responder, ¿no? Entonces, ustedes ya verán si colocan o no, ¿no? Entonces, aquí yo puedo cambiar hasta, que sea solamente hasta el 17, ¿no? Y hasta las 23:59, ¿no? Ahí está, ya he configurado y esto que empiece el 10, no me estoy inventando, ¿sí? Y ustedes ponen guardar y regresar al curso. Entonces, ya tenemos el foro, ¿sí? Entonces, los estudiantes van a poder participar, ¿sí? Más o menos de esta forma, responder, ¿sí? A responder y enviar al foro, ¿no? Ahí está, ¿sí? Ahora, como yo soy el administrador, entonces no me aparece, ¿no? Pero a ustedes les va a aparecer aquí para poder calificar, ¿no? Por ejemplo, eso les voy a mostrar en el curso que estamos haciendo, ¿no? Por ejemplo, ustedes están haciendo tareas, ¿verdad? Y la mayoría, o todos con foro, ¿no? En este caso, no estamos en esta plataforma. Voy a abrir. ¿Sí? Entonces, eso es el tema de lo que es el foro, ¿sí? Entonces, aquí está nuestro foro. Si volvemos a unidad 1, mientras abro esto. Ya, entonces ya tenemos un PDF, tenemos un video, otro video y tenemos un foro, ¿no? Y calificado. ¿Qué actividad o qué recurso más podemos implementar aquí? ¿Alguien? Creo que es todo eso, ¿no? Entonces, si van a subir un PDF, un PowerPoint, Excel, es el mismo procedimiento, ¿no?
un video, ya sea desde un YouTube o desde su ordenador, el procedimiento es el mismo, ¿no? Entonces, básicamente esos son los recursos que utilizamos como docentes para poder impartir las clases, ¿no? Y obviamente un foro, digamos, calificado, ¿no? Y aquí lo que nos falta es el tema de lo que es la evaluación, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer en minutos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿no? Vamos a irnos a la tarea 4, ¿sí? La tarea de 4 de ayer seguramente alguien ha completado, ¿no? Ahí está tarea. Esta es la plataforma oficial que estamos trabajando, ¿sí? Entonces, como pueden ver, en todas las intervenciones a mí me sale el espacio para poder calificar, ¿no? Entonces, si es sobre 10, solamente los números me va a salir hasta 10, ¿no? Para puntuar, ¿no? Todos ya están calificados, ¿no? Entonces, es así, ¿no? Obviamente, en este momento no me aparece si hago clic aquí, porque yo soy el gestor, digamos, ¿no? Por eso no me aparece, ¿ya? ¿Tienen alguna Licenciado, una pregunta? preguntita. ¿Sí? Disculpe, para hacer ese promedio yo tendría que tener, al igual que la clase, ¿verdad? En cada tema un foro, digamos, 5 clases, cada tema va a tener un foro y eso lo va a promediar, ¿a eso se refiere? No. De este foro, ¿no? Entonces, cada foro tiene una ponderación. Y obviamente aquí en tema de lo que son las calificaciones ya va a salir todo eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a ver, ¿no? En este momento no podemos ver aquí, ¿no? Porque no tengo ningún participante, pero si nos vamos al oficial, aquí yo puedo ver, ¿no? Calificaciones. Entonces, cada actividad que está ponderada aparece aquí. Los que no están ponderadas no aparecen, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos tarea 1, tarea 2, tarea 3, tarea 4, tarea 5 y el total, ¿no? Entonces, es así como se trabaja, ¿no? Pero cuando se tiene participantes. Lo que decía el tema de promedio es para el mismo foro, no aplica para otros foros, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este foro se pondera sobre 10 puntos, ¿no? Y yo escojo, digamos, promedio. Entonces, ¿a qué me refiero? En este foro, un estudiante participa, digamos, 2 veces, ¿no? En uno se saca 10 y en otro se saca 5, ¿no? Entonces, 5 más 10 es 15. Promedio sería 7.5, ¿no? Entonces, 15 dividido entre 2, 7.5. Entonces, eso es el foro. Entonces, yo, digamos, al calificar, yo coloco automáticamente, digamos, ha participado y pongo 10, ¿no? Más abajo ha participado y pongo 5. Yo me olvido. Cuando vea las calificaciones, ahí automáticamente le va a salir 7.5, ¿sí? Entonces, Mira, Lady, mira cómo ese está. es, a eso me refiero con tema de promedio. ¿Listo? Licenciado Román, Sí, sí, lo escucho. bueno, de repente la única opción, de repente este espacio encuentro, pero con relación a la clase que está creando, por ejemplo, en mi usuario, Sí. está todo correcto, pero no sé si así tal como está el mío no aparece allí. En la parte izquierda, los asteriscos que salen, eso no aparece. En la parte izquierda, donde dice añadir, no sé, algún elemento para incorporar las herramientas, añadir, dice, ¿verdad? Acá dice añadir, ese en color negro nomás marca y no da opción. Entonces, la parte izquierda, esos asteriscos negritos que aparecen correcto, el que está señalando, tampoco me aparece. Ahorita el material mismo que está trabajando, yo lo puedo compartir y le puedo mostrar y no me da esa opción. Entonces, bueno, yo todos estos días lo estaba prácticamente queriendo manejar así como lo decía en los tutoriales. No me queda que de repente sea mi Windows de 2017, porque la única opción podría ser, porque mi máquina no resulta ser, bueno, de repente el día de mañana, a ver, con un amigo que tengo con otro Windows 2010, creo que pues, con eso pueda hacer la prueba y recién me pueda resultar, porque como vuelvo a decirle al licenciado Román, en el mío, si se da tiempo, yo lo pueda compartir y activar ediciones y no me activa. Eso es mi pregunta. No sé si hay algún error o puede ser que exista, pero al menos yo no le encuentro ningún error, licenciado Román, pero pues esa es prácticamente mi gran preocupación de mí, ¿no? No sé qué hacer prácticamente, licenciado Román.
Tal vez conexión a internet o como dice su equipo, ¿no? Entonces, como puedes ver, aquí estamos trabajando en tu plataforma y Sí, funciona normal, ¿no? Ahora, sí, esto es lo que decía esta cruz, es para arrastrar, ¿no? Entonces, digamos, este foro no corresponde aquí, digamos que estaba después de este primer video, ¿no? Entonces, simplemente lo arrastro, ¿no? ¿Sí? Entonces, sí, ya voy perfecto. acomodando. ¿Listo? Esa crucecita no aparece, este azulcito es donde está señalando, ese aparece pero de color negro y no me habilita para manejar las herramientas para incorporar fotos. Yo creo que después de eso, en los tutoriales ya, claro, de los foros, de los parciales que pueden subir y demás, yo creo que claro está explicando, pero mi gran preocupación es a mí es que no me habilite esa opción y no puedo trabajar prácticamente en sí, incorporar esas herramientas que es muy útil para poder trabajar, licenciado Román. Claro. Entonces, Entonces, verifique su equipo y también su conexión a internet. ¿Listo? Entonces, eh, continuamos, ¿ya? Eh, claro, ahora vamos a añadir lo que es evaluación, ¿sí? Entonces, la herramienta que funciona mejor es tema de cuestionario, ¿no? Hacemos clic y aceptar, ¿no? Y aquí colocamos, ¿no? Entonces decimos evaluación 1, digamos, ¿no? Y aquí podemos dar las indicaciones o no, ¿no? Y esto de temporalización, eso es importante, ¿no? Entonces, cuando es una evaluación siempre se limita, ¿no? El tiempo. Entonces, habilitamos igual que un foro, ¿sí? Entonces, ¿desde cuándo va a estar abierto el examen? Mañana va a estar abierto, digamos, desde las 8 de la mañana y 00, ¿sí? Y va a estar abierto hasta mañana mismo a las 23:59, ¿no? Entonces tienen solamente mañana para poder resolver, ¿no? Ahora, otro elemento, aparte de temporalizar, se utiliza lo que es límite de tiempo, ¿no? ¿En cuánto tiempo van a resolver el examen? Por ejemplo, en este momento no está habilitado, entonces el examen pueden hacer en 1 hora, 2 horas, no tiene límite, pero si no le habilitas, entonces no le va a aparecer, entonces el estudiante puede leer libro, puede, no sé, pues, ¿no? Pues ya no va a ser tan efectivo, lo que se trata es medir el aprendizaje, ¿no? Con la evaluación, entonces es recomendable habilitar el tiempo, ¿no? Entonces, habilitaremos, no sé, 25 minutos para que puedan resolver el examen, ¿sí? Y lo siguiente es el tema de calificación. Aquí no vamos a poner ningún puntaje, ¿no? Tal vez podemos poner el puntaje para aprobar, pero no es necesario, ¿sí? Lo que sí es importante es intentos permitidos. En este caso tenemos habilitado sin límite. Eso significa que puede dar, digamos, sobre 20 el examen, da el primer intento, se saca 10, vuelve a intentar una vez, ¿no? Hasta obtener 20 puntos, ¿no? Eso significa sin límite. Entonces, siempre traten de limitar a 1 o en lo posible a 2, ¿no? Entonces depende ya de cada uno, ¿no? Pero siempre limiten, ¿no? No pongan sin límite, ¿sí? Con esa configuración es suficiente una evaluación, ¿sí? Entonces ponemos guardar y regresar al curso, ¿sí? Entonces aquí ya está nuestra evaluación. Ahora, si entramos aquí, nos dice que aún no se ha agregado preguntas. Obviamente solamente hemos configurado, ¿no? Entonces, tenemos dos opciones, ¿no? Podemos irnos directamente a editar cuestionario o la otra opción es ir a esta herramienta, a este tornito, que es de herramientas. Hacemos clic y bajamos un poco. Y aquí tenemos lo que son banco de preguntas, ¿sí? Banco de preguntas. Entonces podemos crear, es recomendable trabajar desde banco de preguntas, ¿sí? Entonces yo puedo crear banco de preguntas. Ahí está. Entonces aquí me dice crear una nueva pregunta. Entonces aquí voy creando varias preguntas, ¿sí? Y lo que decía su compañera también, yo puedo importar o puedo exportar, ¿sí? Pero de Moodle, no de otras plataformas, ¿sí? Entonces yo puedo importar, ¿no? De otro Moodle, mi banco de preguntas, ¿sí? Y si ya tengo mi pregunta aquí, digamos, he entrado a uno de mis bancos de preguntas, entonces también puedo exportar,
¿sí? Entonces, como no tenemos, entonces aquí vamos a crear una pregunta, ¿sí? Y aquí al hacer clic en esa opción, tenemos varias opciones, ¿no? Vamos a crear un falso verdadero, ¿no? Una pregunta. Hemos creado dos preguntas, ¿sí? O tres, ¿no? Entonces, nombre de la pregunta, colocamos uno. Aquí colocamos Bolivia. Tiene 10 departamentos, ¿no? Entonces, aquí nos dice por cuánto se va a ponderar, ¿no? Entonces, digamos que es sobre 15 puntos, ¿no? Entonces, va a ser 5 puntos, ¿no? Lo único que tenemos que hacer cuando es falso verdadero, respuesta correcta, colocar, ¿sí? Entonces, en este caso es falso, ¿no? Entonces, lo dejamos en falso. Y aquí podemos colocar retroalimentación. Entonces, si el estudiante responde falso, entonces, muy bien, ¿no? Podemos felicitar, ¿no? Pero si el estudiante pone verdadero a la respuesta, entonces, repasa, por favor, ¿no? Entonces, aquí les damos su retroalimentación. No es obligatorio estos dos, ¿no? Pero se ve bonito, ¿no? Simplemente ponemos guardar. Entonces, van a ver ahora. Ahí está mi pregunta, ¿no? Entonces aquí con este lupa también puedo ver, ¿no? Creo que no están viendo, ¿no? Les voy a compartir. Ahí está. Al hacer clic en la lupa me abre, ¿no? Es la vista previa del examen. Así es como se va a ver mi examen, ¿no? Entonces, 1, Bolivia tiene 10 departamentos. Seleccione una, verdadero o falso, ¿no? Entonces, es así como se va a ver mi examen, ¿sí? Les comparto nuevamente la pantalla. Vamos a agregar otra pregunta, ¿sí? Crear una pregunta. Ahora, esto va a ser selección múltiple, ¿sí? Ponemos agregar. Y aquí vamos a colocar 2, ¿sí? 2, y aquí vamos a colocar la pregunta, ¿sí? Bolivia se funda el, no sé, así digamos que es mi pregunta. Aquí nuevamente la ponderación, 5 puntos. Y aquí tenemos que colocar las opciones, ¿no? Entonces, como escala de Likert nos da 5 opciones, ¿no? Nosotros podemos trabajar con 3, ¿no? Entonces, elección 1, ¿sí? Voy a colocar 1809, ¿sí? Calificación. Esta respuesta no es correcta, entonces pongo ninguno, ¿sí? Elección 2, ¿no? Entonces, 1825. Esta opción es correcta, entonces coloco ponderación 100%, ¿sí? Y voy a colocar un tercero, ¿no? 1824, ¿no? Ninguno, ¿sí? Entonces aquí igual puedo colocar retroalimentación en cada uno. Entonces si responde, pongo muy mal, ¿no? Y aquí pongo muy bien, ¿no? Y ustedes ya verán, ¿no? Simplemente pongo guardar cambios. ¿Sí? Guardar cambios. Ya tengo 2 preguntas, ¿sí? Vamos a agregar un tercero, ¿sí? Vamos a colocar una respuesta corta, ¿sí? Entonces, aquí voy a colocar 3. Capital de Bolivia. Es, ¿no? Entonces, solamente tiene que colocar aquí la ponderación. ¿Cuál es la respuesta, no? Entonces, aquí vamos a colocar Sucre, ¿no? Entonces, ponderación 100%. Aquí vamos a colocar otras opciones, ¿no? Vamos a colocar La Paz. Aquí vamos a colocar, no sé, Oruro, me estoy inventando. Y ponemos guardar cambios. Ya tenemos las 3 preguntas, ¿no? Estamos en banco de preguntas. Ahora nos vamos a lo que es evaluación 1, ¿sí? Evaluación 1. Ahora vamos a poner editar cuestionario. Ahora, como pueden ver, aquí no tenemos ninguna pregunta, ¿no? Y aquí nos dice calificación máxima. Entonces, aquí colocamos 15 puntos, ¿no?
Mejor pongamos con 10. Vamos a trabajar con 2 preguntas aleatorias, ¿sí? Y aquí tengo la opción de agregar, ¿no? Puedo agregar una pregunta, 1 por 1. No es recomendable. Lo recomendable es del banco de preguntas o una pregunta aleatoria. Ambos me dan de banco de preguntas, ¿no? Entonces yo voy a trabajar con pregunta aleatoria, ¿sí? Pregunta aleatoria. Ahora, cuando pongo esa opción, me salen los 3 preguntas que nosotros hemos insertado en el banco de preguntas. Y en todo caso, yo voy a seleccionar solamente 2, ¿sí? ¿Qué significa eso? Solamente la evaluación va a estar conformado por 2 preguntas, ¿no? Pero, digamos, tengo 2 participantes. La probabilidad de que se repitan las preguntas es mínima, ¿no? Entonces, a uno le va a salir el 1 y el 3 y al otro le va a salir el 2 y el 3, no sé, ¿no? Entonces, eso es cuando utilizamos lo que es el banco de preguntas. Agregar preguntas aleatorias, ¿sí? Y aquí se nos ha borrado la ponderación, ¿no? Entonces, colocamos 5 puntos, Enter. Aquí igual editamos 5 puntos y ya está. Lo único que tenemos que hacer ahora es guardar, ¿no? Y ya tenemos creado nuestra evaluación, ¿no? Si nos vamos a la unidad 1, entonces los estudiantes van a entrar de esta forma, ¿no? Me voy a cambiar de rol. Voy a entrar como estudiante, ¿sí? Ahí está, evaluación 1. Ya, intentos permitidos 1. Este cuestionario no está disponible hasta el sábado 3 de junio. A horas 8, este cuestionario se cerrará, ¿no? Entonces, no lo hemos habilitado, por eso no puedo ingresar, ¿no? Pero si vuelvo a mi rol normal, vamos a editar, vamos a ingresar, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Licenciado, para el examen usted en este momento puso 3 preguntas y luego pone el número 2. ¿Ese número 2 es la cantidad de veces que se va a barajar las preguntas? No, solamente estoy diciendo que va a aparecer 2 preguntas nada más. Por eso decía, yo puedo tener 100 preguntas, ¿no? Y para el examen solamente habilito 10 preguntas, pero esas 10 preguntas no se van a repetir nunca. De los 100 va a salir las 10 preguntas de forma aleatoria para cada estudiante, pero solamente 10 preguntas. A eso me refiero. Está bien, gracias. Muy bien. Entonces vamos a temporalizar y vamos a colocar 12, ¿sí? De tal forma que podamos resolver el examen, ¿ya? Vamos a cambiar el rol ahora a estudiante nuevamente. Ahí está la evaluación. Dice, ¿no? Ahí está, intentos permitidos 1, 12 de junio hasta el 13, intentar resolver el cuestionario, comenzar el intento. Ahí está, ¿no? Entonces, por default me sale Bolivia se funda, entonces voy a colocar, digamos así, me estoy equivocando, siguiente página. Capital de Bolivia, digamos, es Sucre, ¿no? Esto, digamos que estoy respondiendo bien, ¿no? Intento, perdón, enviar todo y terminar, ¿no? Enviar todo, así es como van a resolver, ¿sí? Y me dice, ¿no? Bolivia se funda, no, mal, la respuesta correcta es 1825, ¿no? Y aquí me dice la respuesta correcta es Sucre, ¿no? Y se marca, ¿no? Y ya me da mi ponderación. Entonces, sobre 10 tengo el 50%, en todo caso, 5 puntos, ¿no? Entonces, es así. Ahora, si intentamos nuevamente, ahora obviamente ya no puedo, porque solamente está permitido una vez, entonces ya no me va a dar las mismas preguntas, ¿no? Entonces, el tercero más se va a habilitar, ¿no? Entonces, a eso me refiero con preguntas aleatorias. Entonces, eso es el tema del examen. No sé si tienen preguntas, ¿no? Entonces, o pueden insertar pregunta por pregunta, ¿no? De tal forma que eso nunca va a ser aleatorio, ¿no? Siempre va a estar en esa misma orden y siempre va a ser las mismas preguntas. ¿Tienen alguna pregunta? Licenciado, en la respuesta corta que puso, automáticamente el Moodle reconoce mayúsculas y minúsculas. ¿Qué pasa si el alumno coloca Sucre todo en mayúsculas? ¿Se reconoce o hay un formato? Hay que colocar, hay que configurar esa partecita, ¿sí? En el examen, ¿no? Que reconozca mayúsculas y minúsculas. ¿Ya?
Una pregunta más que tiene, ¿no? Ahora veamos el tema de lo que es tarea, ¿no? Entonces, tarea, como se darán de cuenta, es para adjuntar, ¿sí? Es para desarrollar. Entonces, como he cambiado de rol, tengo que volver a activar mi edición. Ahí está, ya está activado. Entonces, es parecido al examen, pero solamente que... Ahí está, tarea. Aquí pongo, pondré, ¿no? Tarea 1. Aquí doy las indicaciones o puedo dar, no sé, pues que analicen un video. Aquí puedo adjuntar un archivo, ¿no? De la misma forma, ¿no? ¿Desde cuándo se puede permitir entregas? ¿Hasta cuándo se puede entregar? Fecha límite, recordarme calificar, ¿no? Tipos de entrega, texto, archivos enviados, ¿no? Entonces, esto ustedes pueden calificar, pueden hacer como foro, ¿no? Entonces, si van a hacer como foro, entonces trabajen con foro, ¿no? Entonces, esto en lo posible con archivos, ¿no? Límite de palabras, si es que fuera límite, por ejemplo, texto, ¿no? Pueden limitar, pero si es archivo, ya no se puede, ¿no? Números, número máximo de archivos subidos, ¿no? En este caso 20. Ustedes pueden limitar a uno, ¿no? Entonces, cada quien solamente envíe un archivo. Aquí está el tamaño, ¿no? Entonces, 100 megabytes. Entonces, ustedes pueden poner solamente 50, digamos, ¿no? Entonces, aquí incluso pueden elegir el tipo de archivo, ¿no? Y otro elemento que también es importante es tema de calificación. ¿Sobre cuánto, no? Entonces, ponemos puntuación y colocamos, digamos, en este caso 10 puntos, ¿no? Y simplemente ponemos guardar y regresar al curso. Entonces, como pueden ver, aquí ya está la tarea, ¿no? Entonces, ingresan, en este caso no hemos cambiado de usuario, ¿sí? Entonces, como docente yo puedo ver cuántos han entregado y cuántos me falta calificar, ¿no? Entonces, hago ver y calificar, ahí voy a poder ver, ¿no? Y en lo posible traten de pedir, digamos, en formato PDF, ¿no? Para calificar de forma más fácil, ¿sí? Entonces, básicamente eso es la funcionalidad de Moodle, ¿no? Pues como pueden ver, podemos impartir curso, digamos, con materiales como PDF, videos, ¿no? Cualquier tipo de archivos. Y como podemos tener, digamos, actividad como evaluación, como tarea, o podemos habilitar Wikipedia, ¿sí? O podemos habilitar glosario, ¿no? Entonces, la funcionalidad básicamente es el mismo, ¿no? Por ejemplo, vamos a habilitar glosario, ¿no? Entonces, habilitamos glosario, ¿sí? Entonces, como pueden ver aquí, es como un foro, ¿no? Entonces, aquí colocamos glosario 1, ¿no? Glosario 1. Entonces, aquí nosotros damos las indicaciones, ¿no? Las indicaciones. Este es un glosario global, un glosario secundario, principal, ¿no? Entonces nosotros fijamos, ¿no? Entonces puede ser solamente un glosario principal o puede ser un glosario secundario, ¿no? Entonces fijaremos como principal, ¿no? Entradas, ¿no? ¿Sí? Estado de aprobación. No es recomendable configurar esto, pero déjenlo así, ¿no? Lo que sí pueden hacer es tema de calificación, entonces, por la participación, que también los estudiantes sean ponderados, ¿no? Entonces, tenemos de la misma forma promedio, número de calificaciones, calificación máxima, entonces, yo voy a colocar promedio y que valga también 10 puntos, ¿no? ¿Sí? Y aquí igual puedo temporalizar, ¿no? Desde cuándo hasta cuándo pueden aportar al glosario cada uno, ¿no? Entonces, guardar y regresar al curso. Entonces, obviamente el glosario va a estar antes de las evaluaciones, ¿no? Entonces, lo voy a colocar de esta forma. Entonces, voy a cambiar de rol. Vamos a ver como estudiante, ¿sí? Ahí está. Ahí está el glosario, ¿sí? Hacemos clic y vamos ingresando, ¿sí? Vamos ingresando. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hace el estudiante? Simplemente pone añadir entrada, ¿no? Concepto, digamos, turismo, ¿no? Y aquí pone la definición, ¿qué es turismo? ¿Sí?
glosario. Y simplemente puede colocar palabras claves, puede adjuntar algún archivo. Y como no es necesario, simplemente pone, ¿no? Entonces aquí se va a ir armando de esta forma el glosario. Turismo, su definición. Y cada quien va aportando y ya tenemos un glosario de palabras. Puede ser de la materia, ¿no? Entonces, esa es la funcionalidad del glosario. Con esta parte terminaríamos esta parte, ¿no? De los contenidos. No sé si tienen alguna pregunta. Licenciado, buenas noches. Sí, buenas noches. Yo tengo una consulta, por favor. No he entendido muy bien esta parte de la tarea. Supongamos que ahí tengo una tarea, ¿no es cierto? Ahí en los recursos. Ya, Ya, entonces resulta que dentro de la tarea yo pongo un contenido o un escrito, por decirles, realizar un mapa mental. ya. Ya, y esta parte donde dice mapa mental, yo quiero que sea como una especie de link. Y ese mapa mental está en mis recursos, mapa mental. Entonces, ese link, ¿cómo lo puedo crear dentro de la tarea? ¿Vos quieres dar como indicaciones? ¿Un mapa mental quieres dar? Sí, o sea, tengo un archivo en PDF en mis Ya, recursos, ya mapa mental de X tema. ya. Y en la tarea 1, yo hago la descripción, realizar un mapa mental. Y esa parte donde dice mapa mental, al apretar también que me lleve, digamos, al mismo archivo del PDF. Eso he visto en algunas plataformas, no sé esa parte cómo lo puedo hacer. No le estoy entendiendo su pregunta. A ver, ahí donde tienes el icono de la tarea, Sí, al abrir esa tarea, ya. Aquí ahí, me dice. abre eso. Y dentro de ahí yo puedo, allá donde es la descripción, puedo poner realizar un mapa, bueno, realice un mapa mental, ¿no es cierto? Entre la parte que me va a decir mapa mental, quiero que sea link y que me lleve lo mismo que lo que está en el Fácil, archivo ¿no? PDF. Digamos, esto es tu descripción, ¿sí? Exacto, exacto. Entonces, quieres, digamos, ver ejemplo, digamos, a esto. Ahí está el link. Exacto. Ahí está el link. Ujú. Aquí colocas el link. Abrir otra pestaña, crear y ya está. Y esto va a ser link. Al hacer clic le va a mandar a al mapa mental. Ah, ya, me va a llevar al mismo archivo que está en mis recursos. ¿Sí? Puede ser. ¿Sí? Eso es O puede lo que ser quiero hacer. externamente. Puedes hacer. Ah, ya. ¿Sí? No hay problema. Ya, ¿y cómo copio esa parte del link, lo que está en mis recursos, el mapa mental? El link, o cómo lo copio esa parte. Ya puede insertar de esta forma, mira. ¿Dónde está? Digamos que es una imagen, ¿sí? Exacto. ¿Sí? Entonces puede introducir URL o examinar repositorio, ¿sí? O en todo caso, digamos de sus archivos locales, ¿no? Pero les había indicado de que no es recomendable, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos un mapa, ¿no? Pero en este caso nos va a salir directamente aquí, ¿no? Con link externo sería en todo caso, ¿no? ¿Dónde está? Nos ha salido ahí mismo, ¿no? Pero con link externo puedes trabajar, ¿sí? Entonces, siempre hay Ya. maneras para poder hacer, ¿no? Entonces, puedes subir esto, digamos, aquí, pero puede estar, digamos, en otro lugar alojado, ¿no? Entonces, los llevas ahí directamente, ¿sí? Entonces, hacen clic, perdón, los estudiantes a la opción de tarea y en este caso lo hemos subido directamente en la descripción, ¿no? Entonces, así es como van a ver. Disculpe, podemos alojarlo en el Google Drive, entonces podemos jalar de ahí. Es recomendable trabajar con Google Drive. Tienes 15 megas para poder trabajar ahí. ¿Sí? Es eso, ¿no? ¿Alguna pregunta más que tengan? Sí, Sí, profe. por favor. Y Sí. Sí, Adelante. gracias. Quedó de indicarnos cómo es que podríamos cambiar la apariencia del fondo de la plataforma. Ok, muy bien. Entonces, ¿tiene alguna pregunta? Con esto estaríamos terminando esta parte, ¿no? sí, De subir archivos, sí, todo eso. Ya, yo adelante. tengo una pregunta, profe. Dígame. El, en-
así como sistema, como si fuera Zoom, alguna vez yo he asistido a esta clase por el Moodle, pero ¿se puede dar una clase como si fuera Zoom? Sí, tienen las últimas versiones, tienen. A ver, vamos a ver si esto tiene. No tiene. Pero incluso el Zoom ya está en la última versión del Moodle, ¿sí? Entonces aquí en sus herramientas de actividades van a ver aquí Zoom, ¿sí? Hay otra, no me acuerdo el nombre exactamente, ¿no? Pero se puede, ¿no? Como se dice, se puede subir los plugins, ¿no? Entonces es un poco de programación, ¿sí? Entonces, Mm, sí se puede hacer. Ya, pero en este ya, momento no nos ofrece de forma directa, ¿no? Pero hay otras plataformas que ya tienen incorporado, ¿no? Las últimas versiones, ¿sí? He visto, he ya, gracias, trabajado pues. también con eso, ¿ya? Pero preferible utilizar Mood, Meet o ahora de Messenger Rooms son más fáciles de utilizar todavía, ¿ya? Ahora bien, vámonos a la apariencia, ¿ya? Entonces ya hemos configurado nuestro curso, todo. Estamos Licenciado, en... una preguntita. Una, Sí, quiero hacer una consulta, por favor, sobre los videos tutoriales. Sería, no he podido descargar lo que usted envía. Por ejemplo, usted dijo en la segunda clase, creo que se va, todito lo que nos mandan, ¿no ve? Se va a YouTube, pero no he encontrado, digamos, lo que nos se ha enviado de cada tema, de ya, cada mira, día, ¿no ves? No puedo descargar, no sé cómo lo puedo hacer. Y mi segunda pregunta es, pues, del examen. ¿Qué tal, digamos, envío a mi alumno el examen o ya está programado, digamos, para tal hora? Pero ¿qué tal si se hace ganar, digamos, con los 25 minutos a medias se queda y si no le envía, digamos, o no acepta o no lo acepta, entonces estaría empezando, ¿no? El examen o cómo estaría eh, en ese caso, porque un alumno me preguntaba porque yo le he enviado un examen en Drive, entonces, bueno, yo le he cortado en el examen hasta tal hora, ¿sí? No le he programado, digamos así, automáticamente como se hace en esta aplicación. Cuando le corté no llegó, entonces él decía, no, todavía no envié. ¿Por qué? Porque la hora se cortó, pero ha debido de llegar mi nota por lo menos la mitad, porque estaba en la mitad tarde empecé, decía. Entonces, por ejemplo, me preguntaba también, porque de mi hermana le envían su examen y a medias cuando está, digamos, y digamos no lo llega a la hora exacta, se corta, entonces la mitad, aunque sea su examen, le califica, decía. Entonces, yo, ¿qué será? ¿En qué aplicación lo ha realizado? Eso sería mi pregunta, por favor, no sé si ya. podría responder. Lo puedes editar una y mil veces, ¿no? Entonces, digamos, lo has temporalizado, digamos, hasta hoy, 23:59, y no ha podido asistir. Mañana quiere intentar dar, ya no puede, ¿no? Ya está cerrado. Entonces te llama, te dice, no he podido dar. Tú tienes la opción de habilitar, ¿no? Entonces, nuevamente te vas a evaluación y pones editar, ¿no? Y configuras la fecha nuevamente, ¿no? Amplías un poco más, la única, ¿no? Entonces, en cuanto a lo que es 25 minutos, obviamente, ¿no? O sea, no vas a dar un examen de 100 preguntas, tiempo 25 minutos, ¿no? Entonces, como docente, digamos, la regla es que cuando realizas el examen, tú tienes que resolver, ¿no? Entonces, digamos, resuelves en 20 minutos y tienes que dar el triple o el doble, ¿no? Como mínimo de tiempo al estudiante, ¿sí? Entonces, calculen, ¿no? O sea, no es cuestión de dar el examen y programar el tiempo, ¿no? Entonces, yo simplemente les decía como sugerencia, ¿no? Para que ustedes puedan ver, digamos, ¿no? Porque si dan de forma ilimitada, el estudiante simplemente va a copiar, ¿no? Entonces va a googlear, va a revisar sus PDFs, o sea, no va a ser tan certero, digamos, ¿no? La medición del aprendizaje. ¿Listo? ¿Alguna pregunta más? Licenciado, ¿Sí? licenciado. ¿Sí? Sobre las descargas. Respecto a la pregunta, bueno, a la que está explicando sobre las calificaciones, tengo una pregunta. Supongamos que son 5 estudiantes, uno de ellos por X problemas no dio el examen y me llama, me pregunta, bueno, que quiere dar, bueno, el tiempo y la fecha se han vencido. ¿Se puede habilitar solamente para un solo estudiante el No, mismo examen? no.
No. Cuando habilitas van a ver todos. Ah, Pero ya, lo ya. puedes hablar de forma interna, de tal forma que no estén revisando los demás, ¿no? Ah, bueno. Ya, licenciado, muchas gracias. Esa era mi Ahora, curiosidad. respecto a la descarga, ¿no? Entonces, como está alojado en YouTube, entonces cuando están reproduciendo, simplemente dan clic aquí en YouTube, ¿no? Y les abre la pestaña de YouTube, ¿sí? Y para descargar del YouTube hay programas, hay todo, ¿no? Incluso hay para engañar al YouTube el link, ¿sí? Entonces, cambian los triple W, lo cambian por M, ¿no? En todo caso es por dos S, ¿sí? A ver, vamos a probar esto. No es esto, entonces sin punto. Entonces, ahí está, ¿no? Descargar video. Ahí está el video, ahorita va a cargar. Descargar, ¿cómo quieres? En MP4 de 700 píxeles, de 360 para celular, ¿no? Entonces, esa es la forma de descargar, ¿sí? Ahora, si tienes algún programa instalado, hay el MatTube, hay varios programas para descargar videos de YouTube. ¿Listo? ¿Alguna pregunta más? Disculpe, tengo una consulta por otro lado, por favor. Sí. En cuanto a los exámenes, por ejemplo, en Drive, ¿se le programa o se le configura para que den examen una sola vez, ¿no es cierto? Y Sí. bueno, si el alumno no da el examen, bueno, el link se le puede enviar otra vez o si no, le dices, o si no lo habilitas, digamos, de tu computadora y los demás ya no pueden ingresar una sola vez. Y no tiene esa opción, digamos, esta aplicación, porque no ve No, que no tiene. ajá, No tiene. No, no se puede. porque no hay, ¿no? Donde diga ahí donde hemos programado, ¿no ves? No hay ahí donde dice una sola vez, ¿no ves? No hay, entonces, no Claro, hay, se ¿no? puede programar para una sola vez, dos veces, tres veces, de forma ilimitada. Ya hemos mostrado eso, ¿no? Pero lo que me voy es que no puedo programar solamente para un estudiante, ¿no? Entonces, va a ser para todo el curso. Ya. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Entonces, una consulta más, todos los videos que nos está mandando, por ejemplo, se necesitan, ¿no? Dos computadoras, digamos, porque viendo el video se puede hacer en la otra computadora, por eso yo siempre necesito, digamos, descargar. Entonces, todo lo que nos está mandando está todito en YouTube. Sí, todito, todito. Claro, los videos, ¿no? O sea, los PDFs puedes descargar de forma directa, ¿no? Sí, 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 ya lo Entonces, descargué, pero los videos de cada día me gustaría descargar así para tener, aquí está, ¿no? para Entonces, lo crear. estoy mostrando. Cuando ponen reproducir, entonces les sale de esta forma, ¿no? Y aquí dice YouTube, hacen clic ahí encima, ¿no? Y les abre otra ventana. Ahí está. Sí, sí, me lleva a otra ventana, pero no lo he podido descargar. Por eso, para descargar del Hay que YouTube tener un necesitas un programa. programa, ¿no? Ahora, si no tienes programa, ahorita he mostrado, ¿no? Entonces, los triple Ws lo cambias por dos S Sí, sí, eso sí. y listo, ¿no? Entonces, así es como se descarga, ¿no? En este caso, el punto más hay que borrar. Entonces, obviamente, de forma directa no vas a poder. Ahí está, ¿no? Puedes descargar el video. Entonces, todos los videos de YouTube se pueden descargar, ¿no? No hay ningún tipo de restricción. ¿Ya? Obviamente, o sea, no puedes con temas comerciales. Para temas de YouTube hay que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, por ejemplo, solamente se puede subir, manejar videos que son de, ¿cómo se dice? De, community. Ahorita les voy a mostrar, ¿sí? Entonces, digamos aquí, turismo. Colocan filtrar. Creative Commons, ¿sí? Entonces, solamente todos aquellos que están en Creative Commons puedes utilizar, incluso puedes utilizar para lo que sea, ¿no? Puedes editar lo que sea. Pero los que no están en Creative Commons no puedes hacer porque están protegidos por derechos de autor, ¿no? Y si subes al YouTube mismo te van a bloquear, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con el tema de lo que es videos de YouTube. También con las imágenes y todo lo demás. Ya, ahora sí, para concluir, vamos a ver lo que es el tema de apariencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, de su compañero, esto está acá en 1000 aulas, ¿no? Entonces, 1000 aulas te permite, Moodcloud no te permite, ¿sí?
porque la versión de Moodle no es reciente, ¿sí? Entonces, administración del sitio, ¿sí? Y nos vamos a lo que es apariencia. Y tenemos lo que es ajuste de temas. A ver, vamos a ver. Selector de temas. En este caso es selector de temas. Ahí está, ¿no? Entonces hemos ido a administración de sitios, apariencia, selección, y aquí tenemos los temas, ¿sí? Entonces por default estamos con este tema ahorita, ¿no? Cambiar tema, ¿sí? Y aquí salen los temas, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a colocar esto, ¿sí? Usar tema. Entonces, esto ya es su apariencia, ¿no? Por ejemplo, nos vamos a inicio. Ha cambiado la funcionalidad, pero las herramientas siguen lo mismo, ¿sí? Entonces, obviamente, por ejemplo, el tema de panel de navegación ya está en el lado derecho, ¿no? Entonces, dependiendo del tema, va a cambiar, ¿sí? Por ejemplo, si salimos esto, voy a poner salir, ¿sí? Entonces ya es diferente la apariencia, ¿no? ¿Sí? Ahora voy a volver a entrar. Ya no me acuerdo la contraseña. Vamos a ver si es eso. Aquí. Era. Ahí está, ¿no? Vamos a volver a entrar. Entonces tenemos 3 o 4 temas para escoger, ¿no? Entonces, nuevamente, ahora estamos en administración del sitio. Ahora es totalmente diferente, ¿no? La apariencia. Entonces buscamos lo que es apariencia. Estamos en apariencia y nos vamos. ¿Dónde está apariencias? Pero muy buenas noches Temas. Selector de a temas. todos nuestros seguidores. Otra vez desde... Ya, ahí está, ¿no? Entonces estamos trabajando con esto, ¿no? Podemos cambiar. ¿Sí? Ahí tenemos los temas, ¿no? Y de hecho esto era el tema, creo, principal, ¿no? Entonces vamos a volver al mismo, ¿sí? Entonces esa es la forma de trabajar con selector, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Ya estamos normal, ¿no? En el tema principal. Entonces cambiamos desde ahí. Ahora, para terminar, ¿sí? Vamos a hacer con este curso que hemos creado, ¿sí? Aquí tenemos herramientas, ¿no? ¿Verdad? Donde activamos edición. Aquí tenemos lo que es reiniciar, ¿sí? ¿Para qué nos sirve? Digamos que este curso ya hemos desarrollado, ¿sí? Ya hemos calificado, ya hemos hecho todo y nos toca el mismo curso de nuevo, ¿sí? Entonces nosotros ponemos reiniciar. Se va a borrar calificaciones o lo vamos a borrar calificaciones. Vamos a hacer la prueba, ¿no? Reiniciar. Y aquí nos dice de qué fecha a qué fecha, ¿no? Es como iniciar o programar un nuevo curso, ¿no? ¿Qué cosas vas a eliminar? Nos dicen, ¿no? Entonces yo voy a eliminar eventos, exámenes, todos los que yo quiero voy a marcar, ¿no? Y digamos aquí tengo roles, tengo libros de calificación, puedo eliminar todos, ¿no? Ahora simplemente pongo reiniciar el curso. No lo elimine, por favor. No estoy eliminando nada. ¿Para qué me sirve eso? Ahora, este curso ya es nuevo, ¿sí? Entonces, aquí, digamos, en presentación personal han respondido, digamos, 20 estudiantes. Ahora esto está como si hubiera programado nuevo. No hay ninguna respuesta, ¿sí?
aquí, digamos, el examen, digamos, ya han resuelto, ahora está como nuevo, ¿sí? Entonces, a los estudiantes ya hemos borrado todo, entonces nos sirve para dar otro curso. Eso es reiniciar, ¿sí? Entonces, eso fundamental para que ustedes puedan trabajar, ¿no? Otro aspecto que se trabaja es copia de seguridad. Copia de seguridad, por ejemplo, en los posgrados generalmente piden lo que es el backup, ¿no? Entonces, ahí está toda la copia. Imaginemos, aquí este curso he desarrollado y está uno de mis amigos, ¿no? En mi curso. Entonces, yo le digo, no te preocupes, no hagas ninguna actividad, nada, yo te voy a colocar 100 puntos, ¿no? Y termina el semestre, yo le doy 100 puntos y ya está, ¿no? Entonces, cuando piden copia de seguridad es para verificar todo eso, ¿no? La calidad, ¿no? De la educación, ¿no? Que no ocurra esas cosas. Entonces, la copia de seguridad puedes restaurar en cualquier plataforma mod, ¿no? Lo reinstalas y puedes ver, acceder todo. Van a estar los estudiantes, van a estar las calificaciones, los trabajos, todo. Entonces, simplemente se dice copia de seguridad. ¿Qué cosas quiero copiar, no? Entonces, aquí por default se marca los importantes, ¿no? Entonces yo simplemente pongo siguiente, ¿no? Aquí están, ¿qué cosas quiero estoy recuperando? Básicamente en este momento estoy recuperando todo, ¿no? Simplemente pongo ejecutar copia de seguridad. Entonces, como pueden ver aquí está mi copia de seguridad, ¿sí? Yo puedo descargar, ¿sí? Estoy descargando y va a estar en mi máquina, ¿sí? Yo en mi flash puedo llevar a una plataforma mod, puedo recuperar. Por ejemplo, aquí puedo restaurar, ¿sí? Voy a restaurar, ¿sí? Pongo restaurar. En todo caso, estoy duplicando el curso, ¿sí? Continuar. Voy a colocar misceláneos como nuevo curso. Aquí estoy recuperando todos los archivos. Y aquí me dice nombre, entonces obviamente voy a alterar. Aquí voy a colocar 1, 2, 3, ¿no? Aquí también voy a alterar un poco porque no puedo tener dos cursos en la misma plataforma, ¿sí? Y simplemente pongo siguiente. Y ejecutar restauración. Listo, continuar. Y ya tengo otro curso, ¿sí? Entonces voy a salir para que vean, ¿no? Ya tengo dos cursos igualitos, idénticos. Ahí está, ¿no? Mi curso original, ¿sí? Entonces vamos a entrar ahí. Entonces vean ustedes qué cosas tienen, ¿no? Entonces está foro de presentación, está el PDF, está los dos videos. Voy a salir ahora de esto. Voy a entrar al que duplicado, ¿sí? Este es el duplicado. Hago clic, entro y tengo el mismo, ¿sí? Entonces me sirve para como copia de seguridad para verificar todo. También me sirve para duplicar mi curso, ¿sí? Entonces también otra herramienta importante. No sé si tienen algunas preguntas, con eso estaríamos terminando nuestra sesión. Una consulta ¿Sí? para eliminar el curso. Si no quiero ese curso, ¿Ya? digamos, directamente se va solamente a Hay unos reiniciar amarillos. No, o después de guardar a... no. Si ya no te sirve, si simplemente quieres eliminar, te Sí, vas a administración del sitio. ya. Ay, creo, una amarilla y anaranjada. Sí, Vamos es a un vaso silenciar un aquí. poco, ¿ya? Son para guardar Van a carnes, para... Entonces, ¿qué hemos hecho? Administración del sitio, ¿no? Y aquí en esta parte, como tercera herramienta tenemos cursos, ¿no? Hacemos clic y la primera herramienta, administrar cursos y categorías. Hacemos clic y aquí nos aparece todos los cursos, ¿no? Los 3 cursos. Entonces, digamos, este curso queremos que aparezca adelante primero, entonces simplemente lo arrastramos. Este curso ya no nos sirve, entonces simplemente lo eliminamos, ¿sí? Borrar todo, nos dice. Entonces, sí, ¿no? Como era duplicado, no nos servía. Ahí está, ¿no? Entonces, ya no hay. Esa es la forma de borrar los cursos completos. ¿Alguna pregunta más? Ok, ok. Creo que no hay más preguntas, ¿no?
Aquí dice, haré una pregunta, pero aquí puedo insertar ecuaciones en la evaluación todo el rato, indicando por el audio que quiero realizar preguntas, ¿no? Bueno, la verdad no he hecho la prueba, ¿no? Pero sí tiene la opción de poder insertar preguntas con ejercicios, ¿no? Entonces, veamos, ¿no? Ustedes hacen la prueba. Entonces, por ejemplo, vamos a entrar a evaluación. Aquí tengo las dos preguntas. Lo que voy a hacer es editar, ¿no? En este caso, editar cuestionario, ¿sí? Entonces, ahí puedo ver y voy a poner... ya. Entonces, como ya hemos respondido una respuesta, entonces ya no podemos intentar, no nos permite intentar otro, editar, ¿no? Ni puntuación, nada, ¿no? Entonces, ustedes intenten, hagan la prueba, ¿no? Y en el foro me dicen si funciona el tema de ecuaciones, pero sí tiene para el tema de números, ¿no? Para emparejar, tienen muchas opciones, ustedes han debido ver seguramente, ¿sí? Hagan la prueba primero, ¿ya? ¿Alguna pregunta más que tengan? Hola, hola, ¿me están escuchando? Sí. ¿No hay más preguntas? No, creo que ya no. Licenciado, ¿hay alguna manera de que los alumnos no puedan ver la nota e inmediatamente terminen el examen? No, esa es una de las ventajas de Moodle, ¿no? Entonces terminan el examen y automáticamente, a no ser que sean preguntas abiertas, ¿no? Pero si van a ser preguntas abiertas, que sean pues tarea, ¿no? Y no examen. Sí, es mi recomendación. Gracias. ¿Alguien más? Ya, profe, muchas gracias. Y he comprendido, aunque he estado muy agilizado, pero como vamos a tener la copia, pero por favor me lo revisa mi contraseña ni bien termine Claro que su sí. clase, por favor, profe. Muy bien, muy bien. Licenciado Román, no sé si me permite un momento más. Sí. Más que una pregunta o alguna duda, yo creo que muchos aspectos han sido claros, más que agradecer a su persona por la cobertura que nos brinda y por su experiencia que nos comparte, ¿no? Muchísimas gracias. De repente habrá otras ocasiones para seguir, digamos, aclarando algunas dudas. Yo creo que en el proceso muchas veces aparecen muchas dudas en sí, ¿no? Entonces, en ese proceso ya veremos si se descubren o no. Entonces, pues, bueno, yo, pues, por mi parte, desde acá, desde el interior, yo estoy muy agradecido y pues, nada más, una vez más, un saludo para su persona y para los demás compañeros que hacen parte de este evento y muchas gracias. Ok, muy bien. Entonces, con eso terminamos. Agradecerles a todos por su participación. Ha sido 5 días tal vez cortos, pero hemos visto básicamente el funcionamiento de la plataforma, ¿no? Entonces, con la práctica seguramente van a ir mejorando y obviamente poniendo en práctica se aprende también muchas cosas, ¿no? Entonces, les agradezco a todos por participar en este curso. Entonces, ahora estamos concluyendo. Muchas gracias. Buenas noches. Entonces, antes alguien está jugando con la pizarra, ¿no? Ya he desactivado, pero más bien les compartiré otra cosa para que no estén leyendo y todo eso, ¿no? Bueno, entonces, como les decía, con esto ya hemos concluido. El tiempo para que puedan completar sus actividades es el día domingo, ¿sí? Entonces, hasta el día domingo completen todas sus actividades. Hay algunos que han mandado hasta la tarea 4, les falta solamente el 5, ¿no? Pero hay algunos que están recién en el 1, ¿no? O en el 2. Entonces, completen hasta el día domingo. Yo hasta el día lunes voy a ponderar y a partir del día lunes por la tarde, por el momento vamos a mandar solamente certificados en digital, ¿sí?
una vez que se regularice bien, entonces ya van a poder recoger los certificados de forma física, si es que lo desean, en nuestra oficina. ¿Listo? Entonces, con esa pequeña aclaración, me despido de todos ustedes. Esperemos que haya sido muy provechoso este curso. ¿Sí? Entonces, muchas gracias a todos. Hasta otra oportunidad. Hasta luego, licenciado. Muchas gracias.